Hoy hablaremos sobre los personajes del estructuralismo y funcionalismo. Personajes importantes del estructuralismo. Maximilian Wundt nació en Alemania en 1832. Fue un filósofo y psicólogo considerado fundador de la psicología experimental, hijo de un pastor protestante, en la que a Maximilian se le considera el padre del voluntarismo. Aportes. Se le denomina padre de la psicología por fundar el primer laboratorio en Leipzig de psicología experimental en 1879, aunque su inauguración oficial fue en 1894. Su segundo aporte fue que formó a muchos investigadores relevantes, lo cual lograron amplios avances en la psicología. Su tercer aporte fue que fundó la psicología del presente y creó la psicología como la ciencia experimental. Un dato curioso fue que en 1881 fundó la primera revista de psicología, la cual llamó Estudios Psicológicos. Otro personaje importante fue Edward Titchener, quien nació el 11 de enero en 1867, la cual fue un psicólogo británico que estableció en Estados Unidos, falleciendo en 1927 el 3 de agosto a los 60 años de edad. Sus mejores aportes fueron que estableció como objetivo para la psicología la determinación del qué, el cómo y por qué de la vida mental. Otro fue que introdujo la psicología científica en Estados Unidos. Y no por último, desarrolló el funcionalismo y el conductismo. ¿Y sabías que Edward fue discípulo de Wundt? Pues sí, logró grandes avances en la psicología. El tercer personaje importante fue Claude Levy, quien nació el 28 de noviembre en 1908 en Bélgica. Fue un antropólogo y filósofo y etnólogo francés, una de las grandes figuras de su disciplina en la segunda mitad del siglo XX. Los dos aportes importantes de Levy fue que formuló su famoso concepto de antropología estructural durante su estancia en Estados Unidos. El segundo fue que sostuvo que el cerebro humano estaba conectado para organizar el mundo en términos estructurales. ¿A qué nos referimos? A que permite interpretar la experiencia. Nota importante: Levy es uno de los principales teóricos del estructuralismo. Su pensamiento sociológico se debe mucho al marxismo y a la metodología lingüística. Ahora hablaremos sobre los tres personajes importantes del funcionalismo. El primer personaje es William James, quien nació el 11 de enero en 1842 en Estados Unidos. Fue un filósofo y psicólogo estadounidense con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard, donde fue profesor de psicología, así como fundador de la psicología funcional. Su hermano fue Henry James. Los aportes de James fue que inició la escuela funcionalista, la cual subraya el estudio de la mente como una parte útil del organismo humano. Otro fue que describió en tres partes la personalidad: el yo material, que hacía referencia al cuerpo; el yo social, que hacía referente a las personas de nuestro alrededor; y el yo espiritual, que hacía referencia a lo que pienso, a las ideas y a las sensaciones. Otro fue que puso en práctica la teoría de la emoción, donde explica por qué frente a un estímulo el cuerpo cambia y según a ello creamos y sentimos una emoción. ¿Sabías que James tenía una visión del mundo en línea de tiempo con el pragmatismo? Pues afirmó que el valor de la verdad dependía de su uso para la persona que lo posea. Otro personaje importante fue Charles Darwin, quien nació el 12 de febrero en 1809, en el hogar familiar llamado El Monte en Inglaterra. Es reconocido por la teoría de la evolución y es uno de los científicos más influyentes de la historia. Se le considera como el padre de la psicología comparada. Sus aportes fueron que intentó conciliar el estudio analítico de la conducta social de las distintas especies, incluyendo insectos sociales,
los mamíferos en general y los primates en particular. Mostró evidencias de que las personas de diferentes culturas y etnias realizaban movimientos y gestos muy parecidos. Planteó la teoría de la evolución teniendo un impacto en los humanos, la cual nos percibimos a nosotros mismos en el contexto de la naturaleza y en las creencias de nuestro origen. ¿Sabías que no soportaba la sangre? Asistió a la Universidad de Edimburgo con la intención de convertirse en médico como su padre. Sin embargo, tuvo que desistir, ya que no soportaba la visión de la sangre. Ahora hablaremos de George Turnbull, quien nació el 19 de enero de 1842 en Estados Unidos. Fue un filósofo, educador y psicólogo estadounidense. Toda su carrera la dedicó al estudio de las relaciones entre los fenómenos mentales y el sistema nervioso. Sus aportes fueron que contribuyó de manera notable el convencimiento de que los métodos de análisis cuantitativos eran aplicados a los procesos mentales superiores. También abrió un laboratorio de psicología experimental a semejanza del creado por Wong en Leipzig. También destacó por sus estudios sobre la inteligencia, la psicología infantil y juvenil. ¿Sabías que, de todas las obras que tenía George, la que más resaltó fue Elementos de la psicología fisiológica? Pues sí, llegándose a convertir en una de las más importantes.